Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos, oh Dios del cielo, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón. Queremos escuchar tu voz. No queremos escuchar la voz del hombre, Señor, sino la voz de tu Espíritu ministrando nuestros corazones, para que seamos, mi Señor, edificados en tu palabra y que cada día, Señor, nos parezcamos más a ti. Gracias, Señor. Prepara nuestro corazón y háblanos, mi Dios. Queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Acá en la pantalla van a aparecer unos versículos que son las referencias para que nos mantengamos ahí en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. El tema que le voy a compartir es ser llenos del Espíritu. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Y cómo se conduce un cristiano lleno del Espíritu. Mire, desde que uno se convierte, le voy a platicar un poco de mi experiencia. Cuando yo me convertí al Señor, yo siempre escuchaba que los hermanos decían: hermano, hay que llenarse del Espíritu. Y llenarme del Espíritu, pero me surgían muchas interrogantes a mí. Una de ellas era: ¿y cómo me lleno del Espíritu? Otra interrogante que yo tenía era: ¿qué tengo que hacer para llenarme del Espíritu? Otra pregunta que me hacía era: ¿cuánto tengo del Espíritu que es que necesito llenarme más? ¿Cómo se recibe la llenura del Espíritu? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? ¿Y cómo me doy cuenta que estoy lleno del Espíritu? ¿Cómo sé si alguien está lleno del Espíritu? Y si me tengo que llenar, ¿significa que me hace falta? Las respuestas a todas estas interrogantes están en la Escritura. Y es lo que hoy vamos a estudiar. Disponga su corazón y vamos a recibir del Señor lo que Él tiene para nosotros en esta tarde. Amén. Mire, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Vamos a comenzar ahí. ¿Cómo se recibe el Espíritu de Dios? El apóstol Pablo, en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el verso 13, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, siendo el sello el mismo Espíritu, el sello de propiedad que Dios nos ha dado. Y fue el Padre quien efectuó la acción de sellarnos con su Espíritu. En 2 de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 20 al 22, el apóstol Pablo escribe: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Verso 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, dice el apóstol, es Dios, el cual también, hablando de Dios, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mire, hablando del apóstol metafóricamente, como esa garantía del sello del Espíritu, que en aquellos tiempos se utilizaba para autenticidad de algo, de algún documento, de alguna propiedad, para garantía y para posesión de que algo le pertenecía a alguien. Cuando creímos al Evangelio, Dios el Padre nos selló con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello que muestra y testifica que una persona le pertenece a Dios. También el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, él dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Y cómo es ese testimonio del Espíritu? A través de nuestra vida, a través de cómo nos conducimos en este mundo. Así testifica el Espíritu de Dios a nuestra vida, a través de la obra. Porque tú empiezas a ver, cuando alguien recibe el Espíritu Santo, comienza a manifestarse la obra del Espíritu en la vida del nuevo creyente, en la vida del nuevo cristiano. Y ese es el testimonio que el Espíritu va dando al espíritu de la persona de que algo pasó, de que algo surgió del interior y se manifiesta en nuestra vida diaria, en nuestro exterior, en cómo nos conducimos, en cómo nos comportamos. ¿Me sigue hasta ahí? Sí. Amén. Dice el verso 14 de Efesios 1:14.
Dice que ese espíritu es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mire, las arras es esa garantía que tenemos en Él, ese anticipo de una vida en el Espíritu. Los cristianos gozamos de la comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Hasta el día de la redención, cuando este cuerpo corruptible sea vestido de incorruptibilidad. Cuando esto natural sea absorbido por la vida. Lo que Pablo está diciendo es que la experiencia del Espíritu Santo que tenemos en este momento es un adelanto. Es un adelanto de la verdadera bendición espiritual que vamos a experimentar el día que Él se manifieste, el día que Él venga por su iglesia. El Espíritu es esas arras, esa garantía de que Dios cumple sus promesas. Y el apóstol Pablo, en cuanto a este pasaje, va a utilizar la figura del matrimonio, que es donde vamos a estudiar. Pablo utiliza como analogía el matrimonio. Mire, cuando uno se casa, ¿sí? ¿Cuántos han estado en una boda? Si ve que se entrega como símbolo las arras. Las arras, fíjese qué interesante. Las arras son esa garantía de que el hombre se compromete delante de Dios a suplir para las necesidades de su casa, de su esposa, de su familia. Y ese compromiso lo adquirimos el día que nos casamos delante de Dios. ¿Y verdad que usted ha visto a alguien cuando se casa que diga que no se compromete? ¿Ah, que no? A todos le decimos que sí. ¿Te comprometes? Sí. Apúrele, pastor, porque tengo prisa. Todos. Pero ¿qué sucede? Que comienza la verdadera vida en el matrimonio y comienza la promesa a flaquear. Comienza el hombre a darse cuenta de que el matrimonio no era lo que esperaba. No era lo que le habían contado. Porque a veces tenemos una idea muy vaga de lo que es el matrimonio. Yo hablo con los jóvenes y pues bueno, los jóvenes hay que explicarles qué es el matrimonio. Es bien importante recibir una charla matrimonial, prematrimonial antes de casarse, para que usted sepa qué es el matrimonio. Porque se nos olvida que adquirimos un compromiso delante de Dios que vamos a suplir para las necesidades. Y luego, mire, algo por lo que más batallan los matrimonios en esta cultura uno es por lo económico y otro es por asuntos que están fuera del matrimonio, por la intimidad. Están fuera de esa relación. ¿Qué es lo que sucede con muchos matrimonios? Que mire, que se nos olvida a las primeras de cambio. Y luego el varón le empieza a cobrar renta a la esposa. Había un matrimonio que tenía problemas, unos jóvenes. Él rentó un apartamento, yo conozco al muchacho. Y le digo yo, oye, ¿cuánto vas a pagar de renta? Me dice, 2,500. Le digo, ¿y vas a poder con eso? No, como ya me voy a casarme. Le digo yo, pues sí, porque ya te vas a casar. Sí, porque vamos a 50-50. Le digo yo, no, entonces tú no vas a agarrar una esposa, tú vas a agarrar un roommate que te va a dar. Le digo yo, y cuando ella no tenga para la renta, ¿le vas a echar a la policía? ¿La vas a correr? Pues si no tiene ella para la renta, ¿qué vas a hacer? Me dice, ay, es que eso ya no se usa. No, eso se sigue usando. El matrimonio no lo inventó esta sociedad. El matrimonio, el autor del matrimonio es el Señor. Y las reglas para el matrimonio están aquí. Aquí en la Escritura. Aquí está cómo ser buen esposo, cómo ser buena esposa, cómo ser buen hijo, cómo ser buen padre, cómo ser un buen hijo de Dios en la Escritura. Entonces, mire, el Señor nos ha dado las arras, ese adelanto, ese anticipo, esa seguridad de que Dios cumple sus promesas. Él no es hombre para mentir. Él prometió y Él hará. Mire, cuando una persona escucha el Evangelio, por eso qué importante es que a una persona se le predique el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Allí se lo dejo de tarea.
En 1 Corintios capítulo 15, del verso 1 en adelante, está que es el Evangelio. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo al escuchar el Evangelio, pregunta, ¿cuánto recibe del Espíritu? Mire, se recibe la plenitud del Espíritu, se recibe la totalidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque recibe al Espíritu Santo. Dice Juan 3:34, Juan el Bautista, hablando de Jesús, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué significa eso? Que no lo da por poquitos, que no lo da por medida, que no lo da por cucharadas. Cuando alguien cree el Evangelio, es salvo. La persona del Espíritu Santo pasa a fijar morada permanente en él. El nuevo creyente no recibe una parte del Espíritu o una cantidad de poder, sino que recibe al Espíritu Santo en su totalidad. El Espíritu Santo, desde el mismo instante en que un cristiano nace de nuevo, el creyente posee al Espíritu Santo en su totalidad, morando en su ser, morando en su corazón, no en este músculo, porque este músculo tiene una función, que es bombear sangre nada más. Cuando la Biblia habla del corazón, no siempre se refiere al músculo, sino al ser del hombre, a lo que el hombre es, a nuestra esencia, a nuestro ser. Ahí mora el Espíritu de Dios, porque por eso es bien importante que el ser humano reciba el Espíritu Santo y comience a permitir que el Espíritu Santo trabaje en él. El Espíritu mora en el ser del hombre, esa parte espiritual, y permanece en él para siempre. No se sale y se mete, no se va y se viene. El Espíritu Santo está ahí porque vino a ser morada permanente en el nuevo cristiano, en el nuevo Hijo de Dios. Mire, Juan 14:16, dice el Señor Jesucristo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, dice el verso 17, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Después de esta pequeñita introducción, vamos a entrar en materia. Amén. Entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Miren, dice el apóstol Pablo en el verso 18, Efesios capítulo 5, verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu. Para que podamos entender un poco más esto, vamos a coger un poquito el contexto para seguir a ver de qué está hablando Pablo. Vaya conmigo al verso 15. El verso 15, ¿ya lo tiene? Me avisa, por favor. Dice el verso 15. Dice así: mirad pues con diligencia, dice el apóstol. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y llega el verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Mire, ahí en el verso 15 dice, mirad pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad, dice el apóstol, mirad pues, y utiliza un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Un imperativo es un mandato que tiene un énfasis, no tiene una exhortación enfática a prestar atención en algo. Mirad pues, dice el apóstol, haciendo esa sugerencia enfática a los cristianos, a poner atención, a fijar la mirada en un sentido espiritual, no en un sentido natural, porque todos miramos. No cabría sentido que el apóstol les esté pidiendo que vean si todos ven. Está hablando en un sentido espiritual. Que miremos, dice,
Veamos, necesitamos, es bien importante que la iglesia, especialmente en estos tiempos en los que vivimos, aprendamos a discernir el tiempo que estamos viviendo y lo peligrosos que son los días que nos ha tocado a nosotros vivir. Es necesario prestar atención. ¿Y cómo debe de ser esa atención que debemos prestar? Dice, con diligencia. ¿Qué significa eso? Con precisión, con cuidado. Dice, ¿cómo andes? ¿Cómo debemos prestar atención? ¿Qué significa cómo andar? Mire, la palabra andar se tradujo de una palabra que en griego es peripateo. Peripateo tiene la idea de andar por los alrededores. De ahí se tradujo la palabra perisférico, que es un círculo. ¿Y qué significa eso? Mire, esa palabra significa que a donde quiera que yo voy, debo comportarme. Debo tener cuidado cómo ando, cómo me comporto. O sea, a donde quiera que voy, donde quiera que me pare, yo debo ser diligente en mi andar. Donde quiera que yo voy, yo debo ser diligente en mi manera de conducirme, en mi manera de comportarme. ¿Y por qué? Bueno, porque somos hijos de Dios. Por eso, los hijos de Dios debemos de ser diferentes al mundo. ¿Cómo debe de ser ese andar? Dice el apóstol, no como necio. Dice, ¿y qué es un necio? Mire, un necio bíblicamente es uno que dice la Biblia, que Dios no existe. Para el necio no existe Dios. Dice el necio en su corazón, dice el salmista, Dios no existe. ¿No? Es uno que no toma en cuenta a Dios. Él no toma en cuenta a Dios porque para él no existe. Él vive y se mueve según lo que ve y según como él considera las cosas. ¿Puede un cristiano, pregunta, no me la conteste, medítela en su corazón, dice, ¿puede un cristiano vivir como un necio sin tener en cuenta a Dios? La respuesta es sí. Ya que Pablo le está hablando a los cristianos, no le está hablando a los del mundo. ¿Por qué Pablo hace este énfasis a no andar como necio? ¿Qué pasaba en la iglesia de Éfeso que Pablo tuvo que expresarles de esta manera? Mire, Apocalipsis 2:1 dice así. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dice el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa dejar el primer amor? Miren, significa dejar de tomar en cuenta a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios dejó de ser mi prioridad. Dios dejó de ser lo que más me importaba y comencé a abrirle las puertas a mi manera de vivir, a otras actitudes que empezaron a reemplazar lo que Dios necesitaba hacer en mi vida, lo que es necesario que Dios tome en la vida de un cristiano. Y comenzamos a tomar ciertas actitudes y Dios comienza a ir siendo relegado de la posición que Él debe tener en la vida de un hijo de Dios. Comenzamos a meternos a hacer cosas que van desplazando a Dios. Entonces Dios deja de ser mi primer amor, mi primer lugar, mi prioridad. Por eso les dice Pablo a los efesios que no anden como necios. Mire, cuando Pablo enfatiza que tengan cuidado cómo se conducen, sabe que muchas veces el último que tiene la palabra en las decisiones que tomamos es Dios. Porque es al último que le preguntamos. Algunas veces ni le preguntamos. Le comunicamos acerca de decisiones que ya hemos decidido tomar. A veces viene y nos metemos a hacer cosas y viene la pregunta, ¿ya le preguntaste a Dios? No. Pues deberías. ¿Pero por qué le tengo que preguntar? Oye, hermano, ¿y si me voy de vacaciones tengo que preguntarle a Dios? ¿Usted qué cree?
Claro que sí. Cuando yo era niño, yo iba a salir, yo quería salir, yo le preguntaba a mi papá. Yo me listaba y me cambiaba y le decía, papá, voy a salir. Me decía él, ¿me estás pidiendo permiso o me estás diciendo que ya te vas? Le estoy pidiendo permiso. No, yo te veo hasta cambiado. Y así somos con el Señor. Así somos, es al último que le preguntamos. Tomamos decisiones y no lo tomamos en cuenta. Y comenzamos a comportarnos de una manera necia, de una manera sin tomar en cuenta a Dios. No debemos, dice el apóstol, andar como necios, sino ¿cómo debemos de andar? ¿Cómo debe ser nuestro caminar en esta vida? Debe de ser como un sabio. Un sabio es todo lo opuesto a un necio. El necio no toma en cuenta a Dios. Por lo tanto, el sabio es alguien que vive de acuerdo a su nueva vida en Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios. Mire, un cristiano que presta atención, que mira diligentemente su caminar, no vive de una manera necia, sin tener en cuenta a Dios, sino que vive sabiamente por lo que conoce y sabe y lo aplica a su caminar. Mire, a veces sabemos mucha Biblia. A veces tenemos la idea de que llenarme del Espíritu Santo es aprenderme versículos de memoria, que está bien, todos deberíamos de aprender la Biblia. Pero ¿qué es lo más importante? La práctica. Traerlo, mi conocimiento que tengo de la Escritura, acomodarlo a mi vida. Pero muchas veces nosotros lo hacemos a la inversa. Queremos acomodar la Biblia a mi vida y no al revés. Mi vida yo la tengo que subir al estándar de Dios. Lo que Dios dice que no, debe de ser no. Porque a veces pretendemos, hermano, estoy orando. Mire, hay oraciones que no se deben de hacer, porque Dios no las responde. ¿Cuáles son esas oraciones que no debemos de hacer? Las que van en contra de su palabra. Lo más común y de lo que más se adolece hoy en día es de que nos queremos unir en yugos desiguales. Y tratamos a veces de convencer a Dios y comenzamos a querer meterle y tratar de convencerle diciendo, no, pero es que es buena persona. Ah, de veras. Pero su naturaleza no es de hijo de Dios. Mire, una persona puede ser muy buena, puede tener muchas cualidades. Puede ser una buena persona, amable, con un espíritu afable, lleno de virtudes y todo, pero si no tiene la naturaleza de Cristo, sino que tiene la naturaleza del mundo, tarde o temprano esa naturaleza va a salir a flor, va a salir a nuestra vida. Y entonces vienen los problemas. Y entonces, ¿sabe qué hacemos? Nos enojamos con Dios. La mujer que me diste, no, yo no te la di. La agarraste tú y a mí ni me preguntaste. ¿Y sabe qué hacemos? Me voy de la iglesia. Me voy, Señor. Ay, ve tú cómo le haces. Y nos vamos. Como si Él tuviera la culpa. Y a veces había una persona que se iba a casar y fue conmigo y con mi esposa y a presentarnos al novio. Y bueno, y pues uno le pregunta, ¿y él es cristiano? Y decía ella, ay, todos me preguntan eso. Y pues sí, nomás uno quiere saber. Dice, hermana, pero ¿usted sabe lo que dice la Escritura? Ay, pero voy a meterme en un ayuno de 3 días. Dice, para preguntarle a Dios. A ver, y le dice mi esposa, hermana, no aguantes hambre. ¿Por qué me dice eso? Es que la Escritura ya te dijo que no. O sea, ¿para qué oras por algo que Dios te ha dicho en la Escritura que no? Y comenzamos a actuar de una manera que es necia. ¿Por qué? Porque una manera necia no toma en cuenta a Dios. Mire, entonces, ¿cómo se conduce un cristiano que su andar es con sabiduría? Vamos al verso 16 de Efesios capítulo 5, verso 16. La hermana me dijo que tenía 2 horas, pero pues quiero ser preciso, conciso y macizo para que el Señor nos hable. Dice el verso 16,
¿Cómo es el andar de un cristiano sabio, de un cristiano que anda en obediencia, de un cristiano que vive de acuerdo a la palabra de Dios? No de acuerdo a su razonamiento ni de acuerdo a su pensamiento, sino vive en la palabra de Dios, que es un cristiano espiritual. ¿Has escuchado hablar de un hombre espiritual? ¿Qué es un hombre espiritual? Un hombre que su conducta y su estilo de vida es de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es un hombre espiritual. No es uno que anda ahí así trabando los ojos ni haciendo cosas fuera de la escritura. No, un hombre espiritual ajusta su vida a la palabra de Dios y así se conduce. ¿Cómo anda ese hombre? Dice el verso 16, dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Interesante. ¿Y por qué debemos aprovechar bien el tiempo? Bueno, es importante notar, mire, que Pablo no está haciendo referencia al tiempo cronológico de 24 horas. Porque Dios no se mueve en ese tiempo, ese es el tiempo nuestro. El tiempo de Dios es un tiempo muy diferente al de nosotros. El Señor no está diciendo, ay, ya van a ser las 3 y ya tengo hambre. No, Él no tiene tiempos. Cuando el apóstol Pedro dice que para Dios un día es como 1000 años y un año es como 1000 días, no está hablando literal, sino está haciendo referencia a que Dios no se mueve en un reloj de 24 horas. Él se mueve en lo que se conoce como el kairos, el tiempo específico, el tiempo apropiado de Dios. Es donde también nosotros debemos manejarnos y saber que Dios no tiene tiempos. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros somos una cultura microwave. Nos gusta tronando y lloviendo, dicen allá en mi tierra. Nos gusta así. Hermano, hay que orar para pedir. Y bueno, la oración no nos dura ni 5 minutos y ya Dios me respondió. ¿En serio? Sí. No, hermano, tú no traes el número de la oficina del Señor, traes el del celular. Le marcas y te contesta luego. Mire, Dios no se mueve en ese reloj. Él no está preocupado por si es tarde o es temprano. Mire, ¿de qué nos habla el apóstol Pablo cuando dice que debemos aprovechar bien el tiempo? Esto habla de las ocasiones, de esos tiempos específicos de Dios. El cristiano debe aprovechar cada ocasión y cada circunstancia. ¿Sabe para qué? Para testificar de Cristo, para dar testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. Porque mire, cuando nos juntamos con una persona inconversa, no hay que perder el tiempo. ¿Sabe por qué? A veces perdemos demasiado el tiempo hablando con ellos de cosas que a ellos no les aprovechan. ¿Qué es lo que más le aprovecha a una persona que es inconversa? Que conozca a Cristo. Que conozca a Cristo. Pero nosotros a veces hablamos más de fútbol que de Cristo. Hablamos más de los Seahawks que de Cristo. Cada cosa tiene su tiempo y cada tiempo tiene su hora. Para poder, pero cuando un inconverso, cuando a mí al hermano Rigo, Dios nos acerca un inconverso, hermano Rigo, ya conoce a Cristo. Esa es la oportunidad que no le debo perder, porque a lo mejor es la única oportunidad que esa persona tiene de conocer al Señor. Una vez me platicaba el pastor Babi que el pastor Kevin, el pastor general de la iglesia, le dijo, el hombre de Dios solo tiene dos maneras de hablar. Una es hablar del cielo y la otra es hablar de Cristo. Si no lo hiciste, perdiste el propósito, perdiste el tiempo. Mire, entonces, ¿por qué debemos aprovechar las ocasiones? Dice el apóstol, porque los días son malos. Que tiene un sentido de la urgencia y lo sutil que son los tiempos que vivimos. Mire, el mal es tan astuto que se nos cuela fácilmente. Porque el pecado es sutil. El pecado es sutil y puede incluso engañarnos. A veces nos puede hacer creer que servimos a Dios cuando servimos a nuestros intereses. Cuando servimos a nosotros mismos. Porque la carne puede llegar a engañarnos. Mire, debemos mantener nuestros sentidos despiertos. El discernimiento encendido. Y si ya se le acabaron las pilas, recárguelas. Pero que el discernimiento no se muera. Mire, un cristiano sin discernimiento es como un carro sin luces. No sabe a dónde va.
Va sin rumbo y sin dirección. Se le quemó el GPS. Dice el verso 17, por tanto, si los días son malos, si los tiempos que vivimos son malos, por tanto, o sea, debido a eso, dice el verso 17, dice, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿Entendidos de qué? De cuál sea la voluntad del Señor. Mire, por tanto, en vista que el peligro es tan grande y la maldad tan espantosa que se vive hoy en día, la oportunidad es tan preciosa y en vista de la necesidad, necesitamos estar en una constante vigilancia. O sea, estar despiertos, no estar dormidos. Un insensato es una persona, le voy a dar una definición del diccionario. Dice que un insensato es una persona sin entendimiento. Es una persona miope. ¿Qué es una persona miope? Una persona que no ve más allá. Un cristiano miope es un cristiano que no sabe discernir, que viene el mal hacia él y no se da cuenta, no entiende. ¿Por qué? Porque es de vista corta, es de vista espiritualmente corta. ¿Por qué? Porque no tiene comunión con Dios. A veces la única comunión que tenemos es 1 hora a la semana o 2 horas, ya sea lo que dure el servicio. ¿Y cómo debemos de ser? Debemos de ser entendidos. Un cristiano entendido es un cristiano que entiende, que discierne, que sabe diferenciar y comprender cuál es la voluntad del Señor. Mire el verso 18, viene el verso que estamos estudiando. Dice el verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No te emborraches con el vino, dice el apóstol. Mire, al estar bajo el control del vino, hay disolución, hay desorden, desenfreno. No te embriagues con vino, dice el apóstol. No lo hagas. Porque allí hay disolución, allí hay libertinaje. Mire, de todo aquello que estemos llenos, eso nos va a controlar. Así será nuestra conducta. De aquello que nos llenamos. Así será. Si estamos llenos de ira, la ira nos va a controlar. Si estamos llenos de amargura, la amargura nos va a controlar. Si estamos llenos de rencor, el rencor controlará nuestra vida. Porque de todo aquello que nos llenamos, de eso vamos a manifestar en nuestra conducta. Eso nos va a controlar. Por eso dice el apóstol, no os embriaguéis con vino. La embriaguez controla. El efecto del vino ejerce control sobre el hombre. Lo domina, lo controla. No, yo lo puedo controlar. No, es mentira. No lo puedes controlar. El vino es peligroso. Controla al hombre. Por eso Pablo dice, no te embriagues. Que el vino no tome control de ti. Porque la embriaguez, ¿sabe qué causa? Dice el apóstol, causa disolución, causa libertinaje y desenfreno. Entonces, ¿qué debemos hacer los hijos de Dios? Dice, antes bien, ser llenos del Espíritu. ¿Cómo entendemos eso de ser llenos del Espíritu? Es bien importante leerlo y entenderlo. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo el apóstol al decir ser lleno del Espíritu? Mire, el apóstol no está diciendo llénense del Espíritu. Vayan y llénense del Espíritu. Implicando que depende de mí el tener o poco o mucho del Espíritu. No dice eso el apóstol, dice sed llenos del Espíritu. ¿Qué significa eso? Mire, como el Espíritu Santo no es un líquido del cual yo puedo tomar o mucho o poco, porque la pregunta sería, si soy yo el que debe llenarse, ¿a dónde voy? ¿Cómo le hago? ¿Dónde está la fuente para saber cuánto debo tomar para llenarme? Eso no es posible. No se puede hacer. Sino que dice el apóstol, sed llenos, indica que esta acción es efectuada por alguien y yo debo recibir esa acción. Yo debo recibir en mí la acción del Espíritu, porque el Espíritu mora en mí. Si el Espíritu Santo mora en mí, lo que yo debo hacer es abrirme al control del Espíritu. Porque yo tengo todo, la totalidad del Espíritu Santo en mí, el día que Él vino a morar en mí, el día que Él vino a morar en ti. Entonces, ¿qué debes de hacer? Abrirte al control del Espíritu de Dios.
Al no ser un líquido lo que nos llena, sino una persona, no está en nosotros el tomar poco o mucho del Espíritu, sino permitir que el Espíritu tome o poco o mucho de nosotros. Ahora, dice el apóstol, sed llenos. No dice, ay, vean ustedes si quieren ser llenos. No, es un mandato. Es una exhortación enfática a ser lleno del Espíritu. Es un imperativo que está en tiempo presente. Y como está en tiempo presente, ¿qué significa eso? ¿Cómo debo de ser yo lleno del Espíritu? O sea, abrirme al control del Espíritu todos los días, a cada instante, a cada momento, en mi andar, en mi caminar. Yo debo abrirme al control del Espíritu Santo porque Él mora en mí. ¿Y qué pasa si no quiero? Porque también cabe la posibilidad de que yo me resista al control del Espíritu Santo y no quiera yo abrirme. ¿Qué pasa entonces? Bueno, entonces voy a vivir una vida espiritual así. Arriba, ratos estoy aquí y ratos estoy abajo. Y a veces paso tiempos en que estoy controlado por otra cosa, porque no quiero abrir mi vida al control del Espíritu Santo. Y mi vida espiritual no va a ser en victoria, en esa plenitud en la que Dios quiere que nosotros vivamos, en la plenitud del Espíritu, dirigidos totalmente bajo la conducción de Él. Alguien que está lleno del Espíritu está controlado por Él. Y esto se refleja, ¿sabe dónde? En su conducta, en su manera de vivir, en su manera de conducirse. El creyente lleno del Espíritu es controlado y dirigido plenamente por Él. Y estas son acciones bajo la dirección del Espíritu. Mire, no son actos fuera de control. No son actos fuera del control del creyente, porque algunas personas, al interpretar este pasaje, lo leen al revés. Y dice, no te emborraches con vino. Y dice, emborráchate del Espíritu. No sé si han escuchado esa expresión. Y usted va a ver que las personas dicen que están borrachos del Espíritu y comienzan a hacer incoherencias. Y comienzan a comportarse de una manera fuera de la dirección del Espíritu de Dios. A mí me llama la atención que he visto, ya ve que en las redes sociales hay de todo. Y hay que tener cuidado con lo que uno ve en las redes sociales. Y cuidar a los pequeños. Yo he visto personas ahí que dicen que están borrachos del Espíritu y están hablando puras cosas, puras incoherencias, pero están borrachos del Espíritu. Mire, cabe recordar que el Espíritu Santo no nos posee en el sentido de que toma posesión de mí al grado de que yo me olvide de la conducción de mi espíritu. Mire, cuando el Espíritu Santo me llena, no me posee al modo de que tome control y que yo comience a hacer cosas fuera de sentido, como lo hace el vino cuando controla a una persona, sino que son actividades plenamente comprendidas por el creyente y hechas bajo el impulso y la dirección del Espíritu de Dios. Y como ejemplo, mire, Pablo va a explicar cómo se conduce una persona llena del Espíritu. Y Pablo va a tomar como figura el matrimonio. ¿Sabe por qué? Yo cuando estaba estudiando esto, yo me preguntaba, ¿pero por qué el matrimonio? ¿Sabe por qué? Porque yo siempre digo que hay dos personas que conocen lo que eres, que conocen lo que soy. Una de ellas es el Señor y la otra es mi esposa. Porque en la iglesia todos con aureola. Todos bien santos, todos aquí, hasta la aureola se le ve a uno, pero afuera de aquí, pero y en mi matrimonio, pero y en mi casa. A veces me preguntan a mí, hermano, ¿usted es buen esposo? Pregúntale a mi esposa. Porque dicen allá en mi tierra, ¿quién habla mal de su casa aunque se le esté cayendo? Si quiere saber si soy buen esposo, pregúntele a mi esposa. Y si quiere saber que si ella es buena esposa, pregúnteme a mí. Yo le voy a decir. ¿Por qué? Porque convivo con ella, porque comparto con ella. Porque yo le puedo decir, no, yo soy, mire, el mejor. Mi esposa sacó la lotería.
Y tal vez mi esposa ya amargada su corazón. Mira, había un hermano que predicaba bien bonito. Wow, tremendo, cómo lo usaba el Señor. Y la esposa decía: ay, mi esposo predica tan bonito que yo no quisiera que se bajara de ahí. Porque aquí abajo, decía, es tremendo el hombre. Entonces Pablo va a tomar la figura matrimonial para explicar cómo se conduce y cómo debe de ser un cristiano lleno del Espíritu. Mire, dice el verso 19. Mire cómo es un cristiano lleno del Espíritu. Dice que, el verso 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dice el apóstol. Mire, ¿sabe qué podemos observar ahí? Un cambio de lenguaje, un cambio de mi manera de hablar. Ahora el cristiano, lleno del Espíritu, que ha nacido de nuevo, habla diferente. Su lenguaje cambió. Ya no dice aquellas palabrotas. Pero es que los salvadoreños así, yo soy salvadoreño. Sí, yo tuve la bendición de nacer en El Salvador. Yo soy salvadoreño. Y para no hacer agravio a los demás, voy a tomar mi nación. Una vez me dice una persona: ¿usted por qué habla de los salvadoreños? No, pues es que yo soy de allá. Pues tengo el derecho, ¿no? Bueno, mire, a veces decimos nosotros: es que los salvadoreños así somos, así hablamos. Y uno dice: ¿en serio? ¿Y los hijos de Dios cómo deben de hablar? Si nuestra ciudadanía ahora ya no es del Salvador, ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Y como ciudadanos del reino de Dios debemos comportarnos como tales, ¿verdad? Cambio de lenguaje. Ahora él tiene una conversación que es agradable, que es grata a los oídos de los demás. Ahora ya la esposa la trata como Dios lo trata a él. Eso lo vamos a ver más adelante. Dice el verso 20: ¿cómo debe de ser ese cristiano que está lleno del Espíritu Santo? Dice: dando gracias a Dios por todo. Dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, ahora el cristiano lleno del Espíritu Santo es agradecido. Es agradecido cuando le va bien y cuando le va mal. Cuando tiene trabajo y cuando no lo tiene. Porque dice que debemos dar gracias a Dios, dice, por todo. ¿Sabe qué es todo? Todo. Todo. Los todos son absolutos a menos que tenga algo que lo haga ser absoluto. Por ejemplo, todos los carros del parking lot. ¿A cuánto me estoy refiriendo? A todos. Pero si digo todos los Toyotas, estoy haciendo una excepción, porque le estoy acomodando un modificador. Dice: dando siempre gracias por todo. ¿Qué dice Romanos 8:28? ¿Quién se lo sabe? Todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Pero a nosotros no nos gusta recibir todas las cosas. Cuando nos empieza a ir mal, le echamos la culpa al diablo. No, y él tal vez por allá con los talibanes. Y a veces nosotros hasta nos creemos bien importantes. Oh, es que el diablo me está atacando. Y ahí estás acostado en la cama. Ni estás haciendo nada para el Señor. Oye, decía un hermano, una anécdota que contó alguien por ahí, la voy a tomar, la voy a hacer mía hoy. Dicen que hubo una reunión de las huestes de maldad y vinieron los ayudantes de Satanás y le dijeron: ¿ya viste que se convirtió el hermano Panchito? ¿Quieres que le demos con todo? Y le dijo él: no molesta. Ahí está bien, él se levanta a la 1 de la tarde, se duerme bien, no molesta, ahí déjalo. Dice: debemos dar gracias siempre a Dios por todo. Mire, es agradecido por todo. O sea, ahora no va pensando que se lo merece todo. Ahora él es agradecido por lo que le ocurre en su vida, por lo que Dios permite. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, la pregunta que nos hacen es siempre:
¿quieres entregarle tu vida a Cristo? Y uno dice, sí le quiero entregar mi vida, pero entre comillas, porque nos cuesta entregar la vida a Cristo. Que Él tome control de todo. Mire, el cristiano agradecido con Dios y con los hombres no va pensando que se lo merece todo, que el mundo gira a su alrededor. No, porque el ser agradecido es una adoración que surge de un corazón que está rendido genuinamente al Espíritu de Dios. Comienza a experimentar un trato diferente entre los hermanos. Dice el verso 21. Qué interesante versículo. A mí me bendice mucho este versículo. Y el 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ah, qué precioso versículo. Someteos, mire, el sometimiento de los unos por los otros no es más que la muestra o el testimonio de que alguien está lleno del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el sometimiento indica que se acabaron las ínfulas de grandeza. Se acabaron los importantes. Se acabaron el que aquí a mí me necesitan. Al único que se necesita aquí es a Cristo. Él es el único importante. Mire, el único necesario murió y resucitó. Y se llama Jesucristo. Y Él es el único, el dueño y poseedor de la iglesia. Porque Él la compró con su sangre. A veces hay personas, al no entender eso, creen que ellos son importantes dentro de la congregación. Y si yo me voy, me llevo al Señor. No. El único importante y que debe estar siempre en nuestras reuniones es Cristo. Porque Él es el objeto de nuestra adoración. ¿Me sigue hasta ahí? Amén. Dice, mire, bien importante. Alguien que no está lleno del Espíritu Santo, póngame mucha atención, por favor. Mire, dice, no se puede someter a nadie. A nadie. ¿No, ¿ha visto personas que no se someten a nadie? Dicen, yo solo me someto a Dios. Dicen, ay, aleluya. Solo a Dios me someto. Yo no me someto al pastor. No, yo solo me someto a Dios. Jehová es mi pastor. Dicen. No, pues le digo, no, ¿y cómo te ministras tú solo? Tomamos actitudes que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Mire, es imposible que alguien que no está lleno del Espíritu se pueda someter. No se someten a nadie, son rebeldes. Son rebeldes, a nadie se someten. Hermano, ¿nos puede ayudar en algo? No, yo no tengo tiempo. Bueno, ¿y que no le habías entregado tu vida a Cristo, pues? ¿Y el tiempo no lo entregaste? Hermano, ¿cree que nos puede colaborar en tal? No, yo solo me someto a Dios. Mire, ¿cómo nos debemos de someter? Bajo la dirección de Dios, así como Él lo ha instruido en su palabra. ¿Y cómo debe de ser eso? Y entonces Pablo va a tomar como analogía el matrimonio. ¿A cuánto les gusta estar casados? Amén. Es una bendición. Nuestras esposas, nuestro matrimonio, es una bendición. Mire, dice el verso 22, el versículo favorito de nosotros. El verso 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, dicen los varones. Ok, mire. Las casadas llenas del Espíritu se someten a sus esposos. Así como alguien lleno del Espíritu debe someterse a Dios. El principal en una familia que debe de estar sometido a Dios es el esposo. Pero ¿qué pasa cuando el esposo no va para ningún lado? Es bien difícil que la esposa se pueda sujetar a un irresponsable. ¿Pero qué debe hacer la esposa? Orar por ese irresponsable, para que Dios trate con él. Es lo mejor que puede hacer una mujer. ¿Qué pasa si mi esposo no se somete? No, usted nunca quiera tomar el lugar que Dios le delegó a su esposo.
Ore por él, dígale, Señor, trata con este tremendo. Trata, Señor, y deje que el Señor trate con él. ¿Sabe quién es el único que tiene? A veces la esposa quiere cambiar al esposo. No, nosotros no tenemos la capacidad de cambiar a nadie. Nos cuesta cambiar a nosotros. Y vamos a querer cambiar. Y ese es el gran error, que queremos cambiar a la otra persona. Eso no se puede. Solo Él tiene la capacidad de transformar un corazón de piedra en un corazón sensible a la voz del Espíritu. Dice el verso 23. ¿Por qué las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Mire, este versículo muchas veces es descolocado totalmente del énfasis que Pablo le está dando al pasaje. Se ve como si la esencia fuera la subordinación de la mujer al marido, y no es así. Mire, la frase y expresión el marido es cabeza de la mujer muchas veces es citada aislada del contexto general de la Biblia. ¿Sabe cuál es la base del mandamiento? No es el dominio, es el amor. El amor es la base del mandamiento. Pablo dice ciertas cosas acerca del amor que debe tenerle un marido a su esposa. Mire, un marido que no está lleno del Espíritu no puede pretender ser cabeza, sino cabezón. No puede serlo. No puede ser cabeza. Un marido que no está lleno del Espíritu Santo no puede pretender ser cabeza de su hogar. ¿Sabe por qué? Porque no está siendo conducido por el Espíritu de Dios, sino por su razonamiento. Y el razonamiento del hombre es muy limitado. Mire, la esposa no puede someterse como al Señor a un marido que no está lleno del Espíritu, que no está siendo guiado por el Espíritu. Porque al no estar lleno del Espíritu, ¿sabe qué hace el hombre? No piensa como el Señor. Piensa de acuerdo a su razonamiento. Verso 24. Dice el apóstol, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres si se portan bien. No dice así. Así lo leen muchas veces los varones. Amad a vuestras esposas si nos echan lonche. No, mire, dice el apóstol, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, ¿cómo debe de ser ese amor? Mire, debe de ser un amor, se me perdió el agua, debe de ser un amor sacrificial. Debe amarla como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. O sea, no debe ser nunca un amor egoísta. Porque Cristo nunca ha sido egoísta con nosotros, que somos su novia. Nunca. Cristo amó a la iglesia. Fíjese qué interesante. No para que la iglesia hiciera cosas por Él, sino para Él hacer cosas por nosotros. Él se dio a sí mismo. El amor de Cristo es un amor desinteresado. Porque ¿qué teníamos nosotros que Él podía querer? ¿Que Él podría necesitar? Nada. ¿Qué es la gracia? Mire, la gracia es esa buena voluntad que hay en Dios de hacernos bien. Esa es la gracia. Esa voluntad que hay en Él de hacernos bien. Todo lo que Dios, todas estas instrucciones que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, las plasmó en esta preciosa carta, es para que tengamos vidas gratas a Dios y vidas victoriosas y vidas que vayan, como dice el proverbista, como la luz de la aurora en ascenso. En ascenso. Cada día siendo mejores, cada día pareciéndome más a Cristo.
escuché un pensamiento que me gustó mucho y se lo voy a leer. Dice, mire, dice que hace este hombre hizo un desarrollo de este pasaje muy interesante, me gustó mucho, me bendice. Dice, mire, ¿te has dado cuenta de cuál es la medida de la obediencia? Dice, presta atención también a la medida del amor. Porque muchas veces demandamos obediencia, pero no damos amor. Demandamos sujeción, pero no mostramos compromiso. ¿Te gustaría, dice este escritor, que tu esposa te obedeciera como obedece la iglesia a Cristo? Dice él, entonces ten cuidado de ella, así como Cristo lo tiene por la iglesia. Y si fuera necesario que dieras tu vida por ella, dice, o sufrir lo que fuera por ella, no lo rechaces. Cristo trajo a la iglesia a sus pies por medio del gran cuidado que tuvo de ella, no con amenazas, ni con temor, ni con cosas parecidas. ¿Quieres ser cabeza? Compórtate como Cristo se comporta con la iglesia. Dice el verso 26. Te voy a leer del 25 para tomar el contexto. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, con el propósito de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia gloriosa. Un día hablando con mi esposa sobre un versículo que Pablo le escribe a los Corintios, en donde dice que el marido es la gloria de la mujer. Así dice, ¿verdad, pastor? Por eso estoy equivocado. Y mi esposa, ¿qué significa eso? Que el marido es la gloria de la mujer. ¿Qué significa eso? Bueno, mire, ¿qué es gloria? Gloria es atribuirle a una persona el peso, la calidad que se merece por lo que él es. Si la mujer es la gloria del varón, ¿qué significa eso? Que tal es la esposa, tal es el varón. Porque cuando ven a la esposa, así hablas del varón. Esa es la clase de esposo que ella tiene. El varón es la gloria de la mujer. Es en donde se refleja la clase de varón que es. Si el varón es irresponsable, bueno, ahí se va a ver en la esposa. Mire, hay esposos que ellos andan bien aquí. Perdóneme una expresión que voy a usar. Dice, andan en su troca bien perrona. La mamalona, dice. Y le compra sus llantas de $5,000. Y no le dan a la esposa para el gasto. Ellos andan aquí con su iPhone 16, hasta el 17 traen. Y a ella ni teléfono tiene. Porque ellos primero ven por ellos. ¿Qué gloria hay en esa esposa de parte de su esposo? Ninguna. Él se gloria solo. Él va adelante. Una vez un hermano dice que el Señor le dijo, él era el pastor de la iglesia, dice que le dijo, ¿quieres ver a tu congregación? Dice, ve y métete en un carro que no es de los hermanos. Pastor, no vaya a hacer eso. Dice, que ellos no conozcan tu carro, y te sientas allí y míralos llegar. Oh, dice el hermano que en los parqueos venían peleándose. Apúrate que ya vamos, que no es que siempre, y garreando a los niños y tal. Y como esa puerta tiene magia, porque transforma a las personas, la puerta transformadora, dice, nomás entraban por la puerta y Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está, hermano? Aleluya, siervo. Dice, pero de allí para atrás, tremendo. Dice el apóstol Pablo que a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Perdón, ¿cuánto tiempo me queda? Que se me va el tiempo.
A mí me gusta el Evangelio eterno. El ángel de Apocalipsis voló y me lo dio a mí. Ok, gloria a Dios. Dice, mire, un amor purificador. Cristo limpió y consagró la iglesia por medio del agua, que es símbolo de la palabra. Cristo buscó hacer una iglesia para sí, limpia y consagrada, de tal manera que no le quede ninguna mancha que la ensuciara ni arruga que le afeara. Cualquier amor que arrastra a una persona hacia abajo es falso. Es un amor que solo busca su propio interés. Porque yo como esposo, yo debo buscar el bienestar siempre de mi esposa. No el mío, sino el de mi esposa. Ese debe ser el énfasis de todo aquel que es cabeza, que es guía espiritual de una casa. Dice, mire, cualquier amor que insensibiliza en lugar de suavizar el carácter del otro, que recurre al engaño, que debilita las fibras morales del matrimonio, no es un amor. El verdadero amor es un amor que cuida, que purifica, que honra. Dice el verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Está pesado el matrimonio, ¿no? Gloria a Dios. Como a sus mismos cuerpos. Dice, mire, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cuántos se aman? Amén. Ame a su esposa si está casado. Y joven, si no se ha casado, ore por su esposa. Ore por su esposa. Le tengo una mala noticia, mire, Dios no da novias. No, Él da esposas. Estoy orando por mi novia. No, ora por tu esposa. Que Dios te dé una esposa, una mujer de Dios, una mujer que ame a Dios, que tenga temor de Dios, porque si ama al Señor te va a amar a ti. Dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Y por qué a sí mismo se ama? Porque dice el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, así como Cristo a la iglesia. Mire, debe de ser un amor, dice, que cuida. Mire, un hombre debe amar a su mujer como ama a su propio cuerpo. El verdadero amor no ama para obtener servicios, ni para asegurarse la satisfacción de sus necesidades físicas. Se preocupa por la persona amada. No se comporta bien para ver qué puede conseguir más al rato. No. Es un amor desinteresado. Mire, hay hombres que consideran a su esposa, consciente o inconscientemente, simplemente como aquel muchacho. Como alguien que le ayuda a pagar biles. O que le hace la comida. O que le lava la ropa. No, mejor contrate a un house cleaning. Mire, el hombre lleno del Espíritu de Dios, ¿sabe qué hace? Mire, sustenta, cuida, no aborrece, se comporta de la misma manera que Cristo con la iglesia. Cristo nunca nos ha tratado mal. Nunca nos ha hecho un reproche. Cuando le hemos prometido algo y luego no lo cumplimos, Él nunca vino a reprocharnos. ¿Sabe? Cuando dice la Biblia que cuando al Señor lo están maltratando, si ve que Pedro, yo siempre digo que a Pedro le funcionaba más rápido la lengua que el pensamiento. Hablaba no pensaba y soltaba y metía la pata. Bien impetuoso Pedro. Pero ¿sabe una cosa? Pedro es el único que tiene la experiencia de caminar sobre las aguas. Ninguno de los otros estaban detrás, no querían salir de su comodidad. Gloria a Dios por esos hombres, esas mujeres de valor, esas mujeres impetuosas, esas mujeres de acción que se necesita hoy en día. Esos varones con decisiones. Mire, dice, debe ser un amor que cuida. El hombre lleno del Espíritu Santo, como le digo, ese sustenta y cuida. Cristo nunca nos ha tratado mal, nunca nos ha dicho una mala palabra que hiera nuestros sentimientos, que nos lastime. Y lo más importante,
Cristo nunca nos ha mentido. Nunca nos ha dicho una mentira. Es imposible. ¿Sabe por qué? Porque Él es verdad. ¿Y por qué debemos de ser de esta forma? Mire, dice el verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. No os embriaguéis con vino, dice el apóstol Pablo, ya para ir terminando, en el cual hay disolución. En vez de eso, dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Ser lleno del Espíritu es estar controlado por el Espíritu. Es permitir que nuestra persona y nuestras acciones estén controladas por el Espíritu de Dios. Lo fundamental del mandamiento es la obediencia ante el control del Espíritu de Dios. Ponte de pie, por favor. Y quiero que leas conmigo Romanos capítulo 8, verso 9. No sé si va a estar allí. Sí. Dios es bueno, ¿cuántos lo creen? Y gloria a Dios por su palabra que nos enseña, que nos instruye, que nos redarguye con el propósito de cada día ser mejores, de cada día parecernos más a Él, de ir cada día, como dice la Escritura, de gloria en gloria, de victoria en victoria, para que cada día vayamos siendo semejantes a Él, pareciéndonos a Él, hasta que un día lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Romanos 8:9 dice la Escritura: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y dice el apóstol: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si aquí en este lugar hay alguien que no tiene el Espíritu de Dios, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que usted puede entregarle su vida a Cristo, que usted puede decirle al Señor: Señor, hoy he escuchado tu palabra y hoy estoy aquí, tú me trajiste aquí, Señor, a escuchar tu palabra. Y si usted como cristiano se ha alejado y ha empezado a caminar en esta vida sin cederle el control al Espíritu de Dios, hoy es el día en el cual podemos rendirnos y podemos decirle al Señor: Señor, heme aquí. Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. Aquí estoy, Señor, para que tú hagas conmigo como el alfarero, que forjes mi vida. Quiero caminar mejor. Quiero dejar mis malas actitudes. Quiero empezar a vivir para ti. Quiero empezar a ser un cristiano lleno del Espíritu de Dios, a parecerme más a ti, a hacer testimonio en mi casa, en mi trabajo, a donde quiera que tú me lleves, Señor, que la gente pueda ver en mí que tú has hecho una obra maravillosa en mi vida, que yo ya no soy el mismo, porque el Dios que cambia, que transforma, que libera, ha liberado mi corazón y me ha dado una nueva vida, me ha dado un nuevo caminar, un nuevo sentir, que ya no camino en este mundo como aquellos que no tienen esperanza, que no tienen fe, porque ahora somos hijos de Dios. Dice el verso 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado en este día. Gracias, Señor. Yo te pido por mis hermanos, por los que han escuchado esta palabra, Señor. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a ser sensibles a tu voz, a ser sensibles a la guía de tu Espíritu, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivamos nosotros, sino seas tú, Señor, el que gobierna nuestra vida, el que gobierna nuestro corazón. Padre, ayúdanos, mi Señor, a rendirnos a tu voluntad, a rendirnos, Señor, a tu guianza. Queremos obedecerte, Señor. Queremos ser mejores. Queremos, Señor, testificar de que tú vives en nosotros. No por lo que hablamos, sino por lo que vivimos. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, que dé fruto, Señor, al 100 por 1 en el tiempo que tú lo hagas.